Pues amigos, muy buen día. Bienvenidos a mi canal en YouTube, Tony Quintero, les da la más cordial bienvenida. Y bueno amigos, tenemos a un gran invitado, que la verdad, hablar de su currículum, nos pasaríamos también un buen tiempo, un buen rato, ¿no? Muchas gracias. Ernesto Ruiz, mi querido hermano, Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Con el placer de saludarte como siempre. Ernesto, fuiste procurador ambiental, has estado ligado totalmente al ámbito ambiental en Oaxaca, lo conoces perfectamente bien, y a lo largo y ancho de la entidad oaxaqueña. Por causas de tiempo, sobre todo tú, la otra vez estaba yo analizando que podemos hacer varios programas y ver cada tema, ¿no? Porque es muy amplio, los temas que tocaste en el medio ambiente, que son infinitos. Entonces, pero hoy no vamos a hablar del medio ambiente, o que tiene que ver con el medio ambiente, que es la crisis hídrica. Nos estamos quedando sin agua, mi querido Ernesto. ¿Qué está pasando? Platícanos. ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, en primer lugar, creo que es un llamado de auxilio que hizo nuestro planeta y que muchos expertos desde hace 20, 30 años han estado pues diciéndole a los tomadores de decisiones: vamos rumbo a una crisis de nuestro recurso hídrico. Incluso algunos hace tiempo predijeron que nuestra próxima guerra iba a ser por el agua, y la verdad es que no estamos lejos de eso, ¿no? Ya hoy lo vemos, las pipas están en 1.500 pesos para que abastezcan de 10,000 litros de agua para consumir en unos pocos días en tu casa, porque la infraestructura y los servicios que otorga el gobierno son insuficientes para cubrir con esta necesidad, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto, no? Yo quisiera, en primer lugar, decir que yo no me considero un experto en el tema del agua, pero creo que andar en el camino, conocer de muchas cosas que se están haciendo en las comunidades de Oaxaca y que también se están dejando de hacer, porque es un tema no solamente de nuestra cultura como comunidad, como individuos, sino es la ausencia de políticas públicas que atiendan eficientemente los problemas presentes, pero también previniendo los problemas que pudiéramos tener a futuro como especie, como conglomerado de individuos en las ciudades, en las comunidades. Y me parece que es toda esta serie de factores lo que detonó en esta crisis, que lamentablemente, mi querido Tony, si no le ponemos atención y no tomamos medidas drásticas, cada vez vamos a verla acrecentada año con año, ¿no? Llevamos, si no me equivoco, 3 años consecutivos de sequía, ¿no? Es una sequía extrema la que hemos tenido, no se han cumplido los ciclos de agua, no solamente en Oaxaca, sino en muchos lugares del país y por supuesto del mundo. Y esto lo vamos a ver aumentando, ¿no? Temporada tras temporada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta crisis de agua? Bueno, en primer lugar, tenemos un río que se está yendo por toda el agua desperdiciada, porque lo hemos estado contaminando. Las descargas de las comunidades que vienen del nacimiento del río Toyang y del río Salado, pasando por la ciudad capital, pues van directas a estos ríos, ¿no? Vemos salidas de aguas residuales de la ciudad de Oaxaca, de San Jacinto Amilpas, y en fin, de todos los municipios que están a las riberas de los ríos, descargando el agua cruda.
Y luego pues las que están conectadas a la planta de tratamiento de aguas residuales que se encuentra en la raya, pues la planta está haciendo su función, ¿no? Está tratando el agua de tal manera que pueda ser un agua que se pueda reutilizar. Sin embargo, ante la falta de una infraestructura y de una cultura de reutilización del agua, pues finalmente esa agua tratada la están descargando nuevamente en un río contaminado, ¿no? Entonces, digamos, es una falta de sentido común, porque es dinero que estamos tirando nuevamente a la contaminación, a la sociedad que no se ocupa, y sumado a ello, pues la falta de visión de los gobiernos anteriores, ¿no? Tenemos ciudades en que está conectado el drenaje pluvial con el drenaje sanitario, ¿no? Entonces toda el agua de lluvia que cae en nuestras ciudades pues se desperdicia porque está dirigido hacia los ríos, está dirigido hacia el drenaje sanitario, se contamina esa agua y finalmente va a dar a un cauce que de por sí ya viene contaminado, ¿no? En lugar de tener infraestructura para poder tener captación de agua, conducción de esas aguas pluviales y finalmente tener en dónde poder hacer reservorios de esta agua, ¿no? Y bueno, aunado a todo esto, la gran deforestación, ¿no? Hace poco había una discusión en los medios de comunicación sobre la intención de desaparecer el área natural protegida del Cerro del Crestón, el Fortín y Sri Lanka, ¿no? Y creo que la gente que toma decisiones no han entendido que esos pequeños espacios que todavía nos quedan como áreas verdes son precisamente los que nos permiten la filtración de agua al subsuelo, ¿no? Para alimentación de los mantos acuíferos, que es de donde estamos extrayendo el agua porque no tenemos agua superficial, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo que te doy, que afortunadamente detuvieron toda esta locura, diría yo, esta ocurrencia, porque lo hemos platicado varias veces, el gobierno pareciera que actúa con ocurrencia, ¿no? No con planeación, no con prevención, y afortunadamente se detuvo esta situación, pero no se han detenido otras, mi querido Tony, ¿no? La Conagua tiene un diagnóstico que ha realizado a través de estudios de muchos años, en donde están identificadas las zonas de recarga, la zona metropolitana de los valles centrales de Oaxaca, y yo considero que esas zonas de recarga deberían ser contempladas como zonas protegidas. Ahí no se debería permitir construcción ni pavimentación de calles ni nada por el estilo, porque entonces le quitamos la permeabilidad al suelo y no permitimos precisamente la infiltración del agua, ¿no? Pero lejos de eso, pues hay zonas de recarga en donde pues ya hay desarrollo urbano, donde ya hay grandes fraccionamientos, donde hay calles pavimentadas, y entonces no se permite la filtración del agua para la recarga de los mantos acuíferos. Entonces es una serie de factores que se van sumando y que finalmente pues han hecho crisis en esta situación, ¿no? Tenemos una bomba de tiempo, por más que querramos y por más que trabajemos o tengamos disposición de nuestros ahorros para comprar una pipa de agua para surtir nuestra casa, no es el tema del dinero, es el tema del agua, de dónde vamos a tomar agua, ¿no? Cada vez nos vamos a tener que alejar más de la ciudad para poder tener fuentes de abastecimiento para la ciudad, cuando deberíamos de estar mejor invirtiendo como gobierno en programas de prevención, de educación del uso del agua en la ciudadanía. Creo que podemos empezar a enseñarle a la gente que las decisiones que puede tomar uno en lo personal contribuyen mucho al cuidado del agua, y además en obras para la conservación de suelos, para la captación de agua, para la infiltración,
del agua, los mantos acuíferos. En eso tendría que estar trabajando el gobierno. Si bien es cierto que ahorita hay que trabajar a marchas forzadas en el mantenimiento y rehabilitación de pozos, en bombas que están descompuestas, en camiones que no funcionan, etcétera, para poder atender la demanda de agua de la gente. Es cierto, sí es cierto, hay que hacer una bolsa para poder atender de manera inmediata la situación, pero también hay que hacer otra bolsa, otro fondo, para que se empiece a trabajar en resarcir el daño que le hemos hecho al medio ambiente y poder en un futuro empezar a ver resultados en la recuperación de nuestros mantos acuíferos. ¿En cuánto tiempo? Pues no te podría decir en cuánto tiempo, pero, futuro, pero yo te podría decir, sí te podría decir que hay ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos que para mí me queda muy claro del trabajo que han hecho es Santa Catarina Minas, ¿no? Con el trabajo que han hecho comunitario para poder retener el agua, para poder hacer infiltración de agua al subsuelo, han recuperado el espejo de agua, ¿no? O sea, cuando lo tenían ya demasiado bajo, ahorita ya tienen un espejo recuperado en su manto acuífero. Eso les llevó, yo conocí ese proyecto hace 6, 7 años más o menos, y me comentaban en ese tiempo que les había llevado como 8 años, ¿no? De trabajo constante, de educar a la comunidad, de trabajar con los niños, con los adolescentes, y les ha traído muchos beneficios. Independientemente de tener agua, ahora esa agua que tienen en su comunidad les permite tener ahora actividades productivas, ¿no? Son ahí, lo conocemos, grandes productores de mezcal, pero también están produciendo hortalizas porque tienen agua, ¿no? Y eso también les permitió que pudieran bajar el nivel de migración de sus pobladores hacia los Estados Unidos. Entonces, es un trabajo integral que tenemos que empezar a aplicar en las grandes ciudades. ¿Quién tiene que hacer esa planeación? Pues el gobierno. ¿Con quién lo tiene que hacer? Con gente que sepa, con expertos. Oaxaca tiene mucha gente que conoce el tema del agua, que ha trabajado en comunidades, que ha hecho planeación, el manejo integral de cuencas, de recursos hídricos. Entonces necesita hacer un panel de expertos para que estos expertos propongan una política pública eficiente y que podamos acortar los tiempos de recuperación. Pero insisto, si no tomamos medidas drásticas, esta situación cada vez va a ser peor. Sí, porque también además hay una sobreexplotación de pozos. Así es. O sea, se ha estado vendiendo el agua, vendiendo concesiones de agua. ¿Y dónde está ese agua? En los pozos, en las pipas. Así es. Entonces, pero ¿quién otorga esos permisos? Pues el gobierno. Sí, mira, no ahora, está mal. No está mal que se den los permisos, porque finalmente tienes que aprovechar el recurso. Lo que está mal es que lo que está operando ilegalmente no se regula. ¿Y por qué? Porque una concesión te otorga cierto volumen que es susceptible de aprovechamiento. Cuando tú superas ese volumen es cuando hay sobreexplotación de ese manto acuífero. Pero además, por cada una, yo calculo que por cada una concesión que existen, hay 10 pozos más que están operando de manera ilegal. ¿No? Entonces es ahí cuando... Claro, o sea, ahorita por ejemplo, tenemos la gran carga, digamos, de disposición del agua sobre el acuífero de Viguera, ¿no? En esa zona hay muchísimos pozos ilegales operando y de ahí están extrayendo el agua. Cuando terminen con ese acuífero, ¿hacia dónde nos vamos? ¿No? Y entonces, ¿qué va a pasar con los acuíferos de más adelante? Volvemos a ver hacia San Agustín, Etla, hacia San Pablo, hacia el propio Etla, en donde son zonas que todavía tienen una cantidad de agua suficiente. Y entonces los pozos se van a empezar a ir para allá, ¿no? Porque pues esta gente que ya encontró un modus vivendi de la venta de agua, pues van a tener que buscar de dónde aprovechar el agua que están haciendo sin pagar un peso a los
mismos oaxaqueños y a los mismos mexicanos por el usufructo de un recurso que ahí está, ¿no? Entonces, creo que esta atención a esta crisis tiene que ser integral. O sea, tiene que ser de planeación, sí. Tiene que ser de inversión del Estado, sí, pero también de aplicación de la ley, ¿no? Yo ahorita entiendo perfectamente que no puedan detener una pipa, porque si la detienen se meten en un serio problema. O sea, ¿por qué se meten en un problema? Bueno, pues porque la misma gente va a decir, oye, si tú no me estás prestando el servicio, cuando menos permite que me lo preste a él, Claro. él, aunque sea ilegal, ¿no? Así es. Pero sí se tiene que ir transitando con mano severa, dura, con reglas claras, a una situación legal, porque también no tiene caso que tú estés invirtiendo dinero para que otros lo estén aprovechando de manera ilegal, ¿no? Eso me suena ilógico, ¿no? Te pongo un ejemplo, el tubo que viene, que surte el agua, hace algunos años era el 60% del consumo del agua provenía de San Agustín aquí, ¿no? De los bosques de San Agustín aquí. Bueno, pues ese ducto, ya hay guachicoleo del agua, ¿no? Ese ducto que trae el agua de San Agustín ya tiene perforaciones en donde los señores extraen el agua. No quiero decir que coludido con las autoridades, no lo sé, es un tema que pues, los compañeros periodistas y las autoridades deberían de meterse a investigar, pero me parece a mí que es un tema tremendo, porque con la extracción ilegal de ese recurso y con todas las fugas que presenta el ducto y el sistema de distribución de agua en la ciudad y la zona metropolitana, pues ¿cuánto es el porcentaje real que les está llegando a las casas, ¿no? Entonces, digamos, por todos lados encontramos deficiencias, no hay una política acertada, no ves que el gobierno tenga la capacidad de proponer una estrategia de contención de la crisis, de atención inmediata a la crisis y sobre todo de la construcción, de la recuperación de nuestro recurso hídrico en un mediano plazo, porque en un largo plazo no es el tema, no es el tema, ¿no? Es en un mediano plazo, porque si lo dejamos pasar, la situación se va a ir agravando. Es que el agua, mi querido Ernesto, es la vida. O sea, no podemos estar sin agua. Entonces, la verdad que esta situación de la política que no se está generando para cuidar el agua, estamos viendo que se está haciendo una política pero criminal. ¿Por qué? Porque no están abasteciendo realmente con fundamento las colonias. Hay colonias que les mandan el agua una vez al mes. Hay colonias que tienen 2 meses sin agua. O sea, no hay una verdadera estrategia ni planeación. Entonces se están repitiendo cosas increíbles que dices, bueno, lo que acabas de decir acertadamente, necesitamos expertos en esa materia. Ahora, Ernesto, ya nos estamos llevando más tiempo en esto, porque la verdad que es un tema increíble. Ahora, ¿cómo está este proyecto de los sembradores de agua? Están ahí buscando alternativas para sembrar agua. Pues yo creo que, repito, todas las iniciativas, cuando... Bueno, déjame decirte, esto lo escuché de la iniciativa ciudadana, de algunos ecologistas, no de los gobiernos. Sí. O sea, el gobierno cero, el gobierno no tiene nada. A eso voy. A ver, todas las iniciativas que contribuyan a solucionar este problema que tenemos, me parece a mí que son buenas, pero creo que va a pasar lo que siempre ha pasado en Oaxaca. Cada organización, cada ciudadano, cada colectivo, cada asociación empieza a hacer una pequeña parte, pero no hay un eje rector, no hay quien coordine los esfuerzos, pero sobre todo quien evalúe. Porque, a ver, estarás de acuerdo conmigo que los oaxaqueños somos expertos en vender espejitos, ¿no? O sea, tenemos gente que conoce muy bien de temas, pero
pero así como hay gente que trabaja con las comunidades, que conoce los temas, también hay mucha gente que dice yo hice, yo creé, yo generé, y no es cierto, ¿no? Entonces, por eso yo insisto, tiene que haber un panel de expertos, de gente que sí sepa sobre el tema de recurso hídrico, que asesore al gobierno del Estado, en donde se escuchen todas las ideas. Y bienvenidas a las iniciativas ciudadanas, por supuesto, pero a ver, ¿cuáles son tus indicadores? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Dónde funcionó? ¿Ya funcionó? ¿Cómo funcionó? Oaxaca, uno de los grandes problemas, digamos, dentro de sus muchas ventajas, uno de sus grandes problemas es nuestra distribución orográfica y geográfica, ¿no? Entonces, tenemos que hacer trajes a la medida, porque las condiciones, incluso en los valles centrales, no son las mismas entre un municipio y otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver lo que está funcionando, tomarlo de ejemplo, mejorarlo y proponer indicadores que permitan la medición de un programa. Porque si le vas a meter lana, pues que funcione. Si no funciona, vámonos, lo cambiamos por otro inmediatamente, en cuanto detectemos que no está funcionando, ¿no? Entonces, creo que todas las iniciativas ciudadanas, insisto, son bienvenidas cuando son con buena intención, pues a todo dar, pero creo también que vale la pena que evalúe un grupo de expertos en este panel y decir, bueno, ¿qué nos conviene? ¿No? ¿Qué sí sirve? ¿En cuánto tiempo nos va a dar resultados? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque si no mides, no sirve, ¿no? ¿Por qué? Te voy a poner un solo ejemplo. Alguien en esta desesperación, tal vez por cambiar las consecuencias del cambio climático, se le ocurrió lanzar una campaña que vayas tirando semillas, ¿no?, por todos lados. Y dices, de entrada, pues es una buena idea porque pues, vamos a tener más árboles, más plantas, etc. Pero puede haber repercusiones, puedes cambiar un ecosistema, puedes romper el equilibrio ecológico, puedes generar muchas cosas, ¿no? Como lo están haciendo nuestra mala idea de traer gatos y perros y soltarlos, ¿no?, en las calles, y que rompen el equilibrio ecológico porque no tenemos control de poblaciones. Como la producción de aguacate. Exacto. Entonces, son cuestiones que tienen que ser muy bien analizadas, estudiadas, por supuesto, tiene que ser rápido, ¿no? Y sobre todo, copiar modelos que sirvan y que se puedan adaptar a las circunstancias que tenemos en Oaxaca. Entonces, en ese sentido, pues creo que el gobierno tendría o debería tener la sensibilidad de escuchar a las propuestas ciudadanas, pero sobre todas las cosas, tener a este grupo conformado por 6, 7, 8, 10 expertos, los que quieran, que sean un consejo de ancianos, digamos, donde se deliberen estas cosas y pongamos en inmediato manos a la obra. Si tenemos tanto dinero tirando en pavimentaciones, en obras de relumbrones, pues yo creo que ahora hay que atender con mucha mayor inversión el cubrir y cumplir con un derecho humano fundamental, porque recordemos que un derecho humano es el acceso al agua de calidad, ¿no? Entonces, si el gobierno no se pone las pilas, yo creo que va a recibir muchas demandas porque no está cumpliendo con su derecho fundamental. Exacto, sí, es cierto, totalmente cierto, mi querido Ernesto. Fíjate que he estado yo analizando ahorita el tema de las plantas tratadoras de agua, que muchas están abandonadas, o creo que el 95% están abandonadas. ¿Se pueden rescatar? ¿Puede ser puede ser viable? Mira, yo, híjole, creo que quienes tienen un diagnóstico exacto de la situación de cada planta es con agua y la Comisión Estatal del Agua, ¿no? Ellos saben exactamente qué plantas se pueden recuperar y cuáles no. ¿En qué sentido voy? Hace mucho tiempo, por tener obra pública y a lo mejor por una buena intención, porque a veces los gobiernos están llenos de buenas intenciones, pero no hay evaluaciones, y ese es el problema, ¿no? O sea,
tú como gobernante puedes tener la buena intención de hacer algo, pero si no tienes un mecanismo de evaluación para saber si lo que estás implementando sirve o no sirve, pues a un mediano y largo plazo va a terminar por no servir. Y este fue el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Les vendieron a los municipios que el tratamiento podía ser a través de estas plantas de tratamiento, pero nunca les explicaron a los presidentes municipales en ese tiempo que era su obligación el mantenimiento de esas plantas y cuánto iba a costar la planta, ¿no? Entonces las plantas dejaron de darle mantenimiento, dejaron de contar con personal especializado en la operación de la planta, porque los presidentes municipales ya no tenían para pagar el mantenimiento, ¿no? Entonces, pues se quedaron como elefantes blancos. Muchos ya están obsoletos, la tecnología que ocupaban ya en este momento ya no sirve, se fracturaron, algunas las hicieron sin autorizaciones, las hicieron en zona federal o en cauces de río, resulta que el río se llevó una parte, etcétera. Cada planta tiene su particularidad y no me atrevería yo a decir cuántas sí se pueden recuperar, cuántas no. Lo que sí te puedo decir es que hay un diagnóstico real y que algunas podría valer la pena rescatarlas y rehabilitarlas y otras de plano no valen la pena, ¿no? Sale más barato, yo creo, implementar plantas con nueva tecnología y con tecnología que permita el ahorro del consumo de energía, porque pues también echar a andar las bombas pues le salía muy caro, ¿no? A las autoridades municipales, pero ahorita ya hemos avanzado mucho en tecnología y yo creo que eso permite abaratar costos de mantenimiento y de operación de las plantas, pero es cuestión de que se decida, ¿no? Que el gobierno haga un programa. Yo creo que uno de los recursos que más necesita el cuidado del medio ambiente es la voluntad, ¿no? La voluntad de quienes gobiernan y la voluntad de los tomadores de decisiones, porque no solamente está en el Ejecutivo, Tony. Recordemos, porque muchos diputados, con todo respeto, se la pasan exhortando, ¿no? A que fulano de tal no hace esto, y exhortan a que fulano de tal no hace lo otro, pero cuando llegan las propuestas de presupuesto, no le meten mano. Claro. No dicen, oye, ¿sabes qué? Se me hace que en este rubro hay demasiada lana. No, a ver, vamos a jalarle aquí y vamos a ponerle a protección ambiental y vamos a ponerle a el agua, ¿no? Y vamos a ponerle al tratamiento de los residuos sólidos y vamos a ponerle a salud y vamos a ponerle a educación, porque es un tema de educación. O sea, todo el tema que traemos es porque hace muchos años no empezaron a educarnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues revertir esa tendencia. Y tienes que gastar dinero, por supuesto, pero yo creo que más que gasto, tiene que considerarse una inversión a futuro, porque lo he dicho, si no nos ocupamos, los únicos a los que yo veo un grave peligro de extinción es a nuestra especie, porque el planeta ya nos ha demostrado muchísimas veces que es resiliente, ¿no? Se regenera una y otra vez. Los únicos que tal vez ya no estaremos aquí para verlo, pues va a ser nuestra especie. Sí, qué terrible, ¿no? Híjole, me has dejado pensando un mar de cosas. Pues mi querido Ernesto, nos ha ganado el tiempo. ¿Cómo podríamos concluir este tema del agua? ¿Habrá solución? ¿Habrá...? Híjole, porque ya tenemos el problema aquí. O sea, ya lo vemos así. Bueno, ya lo veo así totalmente. No quiero alarmar o ser alarmista, pesimista, pero ya lo veo aquí el problema. Y no se está actuando. Pues yo creo que sí es un problema que sí tiene solución. Como todas las crisis plantean oportunidades, ¿no? En primer lugar, tenemos que aprender a reutilizar el agua en nuestros hogares. Primero utilizarla bien y luego reutilizarla. Y luego eliminar los excesos en el uso de agua, ¿no? Por decirte algo, en una casa en donde tienes pasto, que sabes que consume una gran cantidad de agua al mantenimiento, pues entonces tendrás que eliminar el pasto y sustituirlo por alguna otra
vegetación que consuma menos agua, o solamente tener la tierra, o meterle un adoquín que permite infiltración, no lo sé, pero son cosas que tenemos ante la crisis que ir pensando y cambiando, ¿no? Aquellos que tenían pues una pequeña alberquita o una gran alberca, pues tendrán que pensar ahora, ¿no? ¿Me hace bien tener la alberca, o de plano mejor elimino la alberca y hago aquí mejor un reservorio de agua, ¿no? Tendremos que adaptarnos. En las casas pues tendremos que pensar en implementar sistemas de captación de agua de lluvia, porque muchos litros de agua al año se van al drenaje, ¿no? Se van a la contaminación. Entonces tenemos que ir cambiando esas costumbres, esas actividades e ir tomando decisiones personales en beneficio de nosotros mismos, porque si no, ¿a qué nos va a obligar, Tony? Es a migración, ¿no? O sea, el planeta ya tiene fenómenos de migración por crisis sociales, por religión, por economía, por hambre, ¿no? Por guerra. Ahora vamos a tener crisis de migración por cambio climático. Cuando en la ciudad ya no tengamos agua suficiente, ni modo que nuestras familias se van a quedar sin agua. ¿En dónde entonces te vas a tener que ir? Pues a lugares en donde todavía haya agua. Y, híjole, pareciera de ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero, así como nos ponen en esos memes de que somos una plaga, ¿no? Es una realidad. O sea, estamos en un lugar, ya nos estamos acabando los recursos, y bueno, vamos a tener que migrar a otro lugar para empezar a consumir esos recursos. Y cuando se agoten ahí, vamos a ir brincando como la pulga que va de perro en perro, ¿no? Entonces, es algo en lo que nos tenemos que poner a pensar, y todo tu auditorio tiene que reflexionar, ¿no? Creo que ahorita enfrentamos dos problemas muy graves y tenemos que hacer conciencia en ello. Una, la falta de agua, y dos, nuestra generación de residuos. Es un grave problema que yo creo que vamos a tener oportunidad de platicarlo en otra ocasión, pero que cuando menos en Valles Centrales esas dos cuestiones, y no quiero sumarle todavía la calidad del aire, pero yo creo que también es una cuestión que ya debe empezar a preocuparnos, pues vamos a empezar a trabajar en ello, y tenemos que empezar a trabajar con la gente, hacerle conciencia a la gente. Ese es el tema. Híjole, mira, hay sí, o sea, coincido contigo plenamente, mi querido Ernesto. Por eso hemos hecho varios programas a lo largo de que nos conocemos, cuántos años, y te he invitado a comentar todo esto. Y bueno, pues estamos unidos en esta causa. Pues Ernesto, creo que va a haber muchos programas para que estés acá. Invitarte a nuestros próximos programas. Claro, con todo gusto. Porque son programas de contenido, amigos, y porque son programas que estamos viviendo en la realidad cotidiana. Entonces no podemos dejar de hacernos los omisos, ¿no? Porque hay autoridades omisas también, ¿no? Claro, que no quieren actuar, no quieren hacer nada. Entonces cambiemos, es la hora de cambiar, es la hora de actuar, es la hora de hacer cosas por el bien de nuestro planeta y de nuestro entorno, que es Oaxaca. Pues Ernesto Ruiz, mi hermano, como siempre, te agradezco que estemos gracias. aquí, y pues nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Saludos. Hasta pronto.